El retraso para esta rueda de prensa, que queríamos pues anunciaros una iniciativa, una proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Aragonés, que en realidad, aunque está ahora un poco de actualidad, es un tema recurrente para nosotros porque ya hace muchos años que venimos haciendo iniciativas y proposiciones no de ley en este sentido, preguntas al Gobierno también, para evitar estas cuestiones que se vienen dando cada cierto tiempo sobre tergiversaciones de la historia de Aragón, sobre pronunciamientos con connotaciones anexionistas de territorios aragoneses, a veces desde entidades, colectivos o a veces desde representantes gubernamentales también, y desde luego con errores que no gazapos ni erratas que hay en algunos materiales curriculares o en algunos materiales que no se utilizan como libros de texto ni nada por el estilo, pero que sí que, por ejemplo, quiero recordar que hace algún tiempo se distribuyeron agendas entre los escolares de los centros de la zona oriental de Aragón con contenidos también sesgados y, desde luego, no fieles a la realidad de la historia del Reino de Aragón y de la comunidad autónoma aragonesa. En este caso, recientemente hemos conocido la noticia de un libro de texto distribuido en decenas de institutos aragoneses, en el que se utiliza el término de corona catalano-aragonesa, que indudablemente jamás existió, y que, como bien nosotros queremos resaltar, no se trata de un gazapo o de una errata que podríamos comprender que cualquier editorial puede tener en un material, en un libro de texto, sino que se trata de un error que tiene detrás una intención de tergiversar la historia. Por tanto, indudablemente nos preocupa y nos indigna, y a los aragoneses, además, esto es una cuestión que yo creo que nos hiere profundamente, porque nosotros no somos así, nunca haríamos algo así como identidad colectiva, no nos identificamos con esto ni mucho menos, y nos molesta enormemente que haya quienes sí lo hagan. Como digo, no se trata de la primera vez, no es la primera vez, es que llueve sobre mojado, es que esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Fuera de libros de texto, fuera de materiales curriculares, pero también en libros de texto. O sea, esto no es algo nuevo. Y lo que queremos denunciar es que el Gobierno no ha actuado con contundencia. No ha actuado con contundencia y ahora de repente, que ya nos alegramos, pero ahora de repente tiene unos aires un poco de defensa de Aragón y de anticatalanismo que nos tiene sorprendidos, porque realmente este es un tema que no es nuevo y que hasta ahora nunca ha actuado. Nunca ha actuado. Y nunca ha actuado, desde luego, con firmeza, con contundencia y con eficacia. En este caso, además, el problema se agrava porque la distribución de estos materiales ha sido considerable, porque es una editorial, además, muy conocida, que parece mentira que suceda este error. Pero yo quiero recordar que, entre otras iniciativas, en mayo de 2014 se aprobó, a instancias del Grupo Parlamentario Aragonés también, una proposición que instaba al Gobierno a tomar las medidas oportunas para garantizar que los libros de texto, tal cual, no incluyeran errores como el de corona catalano-aragonesa. Además, se instaba a crear una página web donde se canalizaran los errores detectados y se pudiesen contrarrestar. Nada de esto se ha hecho. En otras ocasiones, quiero recordar iniciativas previas a esta incluso, en la que se instaba al Gobierno para que se elaborasen textos desde Aragón. Nos parece que acabaríamos con el problema si estos textos se pudiesen promover y se pudiesen elaborar desde Aragón, no desde otros lugares que quizás desconocen, por no decir que tengan ninguna intención, simplemente desconocen la realidad histórica, que ya es bastante triste y preocupante que se elaboren unos textos académicos con determinados errores. Bueno, ahora el Gobierno está diciendo que, como se va a crear este Consejo Asesor, entonces cuando se cree se responderá. No, es que no nos parece ni mal ni bien que cree este órgano, pero que es una excusa, que es una manera de dar largas y de lanzar la pelota a otros, porque con independencia de que exista o no exista un Consejo Asesor, que en su día se dio la idea, que la dio este grupo parlamentario hace años ya, de crear una academia aragonesa de la historia para este fin, ahora hablan de un Consejo Asesor, pero con independencia de que se cree o no se cree el Consejo Asesor, el Gobierno de Aragón tiene que actuar. Ya tenía que haber actuado preventivamente para que no sucediera, porque ya ha sucedido otras veces. Y, desde luego, en el caso cuando sucede, intervenir ágilmente y con contundencia. Por eso presentamos esta proposición no de ley,
diciendo que actúe con contundencia, con agilidad y que tome las medidas oportunas para garantizar que en los centros educativos aragoneses los libros de texto u otros materiales no incluyen errores que tergiversan la historia, como es el caso de utilizar el término de corona catalana aragonesa. Igualmente, instamos al Gobierno de Aragón a dar cumplimiento a la proposición 1.14 de manera inmediata, así como a las anteriores que se han aprobado en estas Cortes sobre este asunto. Por otra parte, a que actúe de inmediato para que tales materiales sean retirados y sustituidos por otros que sean fieles a la historia real acontecida, sin que en ningún caso suponga, por supuesto, un perjuicio para las familias. Por otra parte, a que promueva la elaboración de textos, que esto ya se dijo en estas Cortes, ya se aprobó, pero lo reiteramos, que promueva la elaboración de textos y de materiales curriculares desde Aragón, en los que, además de cuidar escrupulosamente los contenidos en cuanto a su veracidad, además, que hagan especial hincapié en aspectos propios de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra identidad. Por otro lado, queremos acordar desde estas Cortes dar traslado de nuestro malestar, mandando esta iniciativa a las editoriales que distribuyen libros en centros aragoneses, rogándoles que revisen con sumo cuidado los materiales que distribuyen para evitar casos como este. Y, además, instamos al Gobierno de Aragón a que en el plazo de 2 meses informe a estas Cortes de todo lo que ha hecho, de todas las acciones llevadas a cabo con respecto del cumplimiento de esta iniciativa. Es decir, por una parte está recordar todo lo que ya se ha ido diciendo en estas Cortes, que no es nada nuevo, que desde el Partido Aragonés venimos denunciando en numerosas ocasiones, desgraciadamente, diferentes pronunciamientos que ha habido tergiversando la historia y diferentes contenidos en materiales escolares donde se han utilizado estos contenidos que tergiversan la historia y, sinceramente, nos alegramos de que ahora parezca un poco más contundente el Gobierno, que parece, y esperamos que además lo sea, no solamente que lo parezca, pero es que esto debe de ser un aire que se le ha insuflado así por la actualidad, así de repente, porque hasta ahora no lo ha hecho. Porque si lo hubiera hecho, en 2 años y medio de gobierno, si lo hubiera hecho, yo recuerdo que cuando le preguntamos a la consejera por el tema de la distribución de las agendas que se distribuyeron en todos los centros de la zona oriental, bueno, nos vino a contestar la consejera poco menos que éramos unos anticatalanistas y que no había ningún problema, cuando había contenidos clarísimos que tergiversaban la historia y que eran sesgados. Yo recuerdo que le dijimos, a usted le preocupa más el tema de la isla Perejil en su momento que el tema de que se estén dando estos contenidos que son, además, hablan de anexionismos de partes de Aragón, del Aneto, etcétera, etcétera, el Castillo Valderrobres. Bueno, pues que esto no lo generalizamos, no decimos que los catalanes lo digan, pero sí que determinadas instituciones o representantes o colectivos, etcétera, etcétera, lo han estado induciendo y, por tanto, pues nos preocupa. Se lo hemos dicho al Gobierno muchísimas veces y lo que hemos obtenido es pues hacer caso omiso y poco menos que tacharnos a nosotros de que veíamos fantasmas donde no los había. ¿Alguna pregunta? Vale, pues muchas gracias.